Hola, hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Acabamos de terminar la segunda noche de Impulso, ¿verdad? Damos la bienvenida a todos los que están aquí en YouTube, nuestro canal. Gracias por suscribirse, activar las notificaciones, hacer comentarios positivos, ¿verdad? Compartir un mensaje que puede transformar muchas vidas en las personas. Y también damos la bienvenida a los que están ahora en Instagram, en un live que estamos haciendo. Y hoy tenemos un invitado que no necesita presentación, ¿verdad? Pastor Rudy Gracia, además de ser un amigo por más de 2 décadas, es un hombre que Dios ha usado para trastornar naciones en todo el buen sentido bíblico de la palabra. Una de las iglesias más florecientes, más relevantes y más influyentes en la Florida, y con un ministerio muy reconocido en toda Latinoamérica. Pastor Rudy, gracias por estar acá con nosotros. Qué honor tenerte y qué noche. Siempre es un honor estar aquí con ustedes. Y la verdad es que ya que estamos haciendo esto, debemos de transmitir lo que hemos sentido en esta noche. Esto es impresionante lo que se está sintiendo aquí. Una dimensión de la presencia de Dios que, bueno, no habíamos sentido en muchísimo tiempo. Hay un hambre, una sed en la gente impresionante. Estamos gozosos y aunque vinimos a depositar de nuestro ministerio, nos vamos llenos de todo lo que hemos recibido aquí. Impresionante lo que Dios está haciendo. Yo la verdad estoy sorprendido porque Dios superó nuestras expectativas. Cuando tú comenzaste a predicar, yo estaba en una entrevista a Andrés Corson que se tenía que partir, y entré al auditorio y sentí una presencia del Señor fuera de serie. Sentía como que el auditorio me abrazaba, me acobijaba. Y en medio de la predicación tuya, me fue difícil concentrarme en todos los puntos, aunque yo te trataba de mirar a los ojos y no de concentrarme en el mensaje, porque comencé a ver cosas que yo pensé que era yo. Y una de las cosas que yo dije, ¿será que estoy teniendo problemas otra vez en la visión otra vez? Unos destellos sobre ti cuando estabas predicando. Y quiero traer esta colación, me perdonas, me salgo del libreto, pero de verdad lo que cayó hoy fue una gloria y tuvimos una visitación angelical. La gente tomaba fotos con sus celulares y las 2 alas perfectas, simétricas de ángeles se veían en la foto sobre tu persona y sobre mí, María Paula. Y yo sí vi destellos de luces, pero pensé que era esos mosquitos que pasan o esas cosas que iluminan y se pierden. Me imagino que un mosquito pasó por un haz de luz y lo tropezó, pero era muy evidente. Entonces llegó un momento en que quería poner toda tu atención, pero realmente, y hacía el esfuerzo, y la predica estuvo excelente, pero Dios nos visitó con ángeles. ¿Qué significa eso? No es la primera vez que te pasa, porque me contaste, ya se llama hasta el ángel de segadores, pero ¿qué fue lo que sucedió hoy? ¿Cómo podemos explicar a la gente qué significa en el mundo espiritual? Háblale un poquito a la gente sobre los ángeles. Una de las cosas que dijo el Señor en referencia a los postreros días, dijo que serían como los tiempos de Lot. Y no se nos puede olvidar que en los tiempos de Lot hubo una manifestación angelical en Sodoma y Gomorra. Y que Lot fue partícipe de hablar, de ser protegido por los ángeles, de ser guiado por los ángeles. Y el Señor dijo que los postreros días serían exactamente como los días de Sodoma y Gomorra. Lo que viene en los próximos tiempos, en estos que estamos viviendo, que son los postreros días, es una invasión angelical. Donde quiera que la Biblia habla de invasiones angelicales es en los cambios de dispensación, y estamos al final de la dispensación de la iglesia, y por eso se van a ver una cantidad de ángeles. Y lo interesante es que por primera vez en la historia, debido a la tecnología, las cámaras y tanto las cámaras de los celulares como las cámaras que utilizamos para todo tipo de incursión en las redes sociales son tan fidelignas que están captando un sinnúmero de fenómenos sobrenaturales. O sea que literalmente no solamente vamos a experimentar la visitación de ángeles físicamente en los lugares donde estemos ministrando, sino que también serán captados en video, captados en fotos. En estos días están circulando una serie de videos de manifestaciones de ángeles
Y muchos de ellos, yo conozco las personas que están envueltas en esas situaciones y sé que son personas de Dios, sé que no son trucos de cámara, No. sino que verdaderamente las cámaras están captando una conmoción espiritual que nosotros estamos viviendo en la iglesia de Cristo. Y no solo hubo una visitación angelical, a la vez, al mismo tiempo en las gradas, no sé si te diste cuenta, y yo estaba hablando con los pastores, una liberación de personas que no, o sea, los demonios no salían, estallaban. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con tu ministerio? ¿Qué significa esto? Isaías 60 dice que la tierra sería cubierta de tinieblas, pero sobre nosotros, sobre Sión, se vería la luz de Dios. Y va a haber ese choque entre tinieblas y luz, va a ocasionar que sea muy notorio las señales que Dios está dando en los últimos tiempos. No solamente en mi ministerio, y el Señor ha ido llevándonos en aumento en todo lo que es liberación, en todo lo que es sanidad. Acabamos de regresar de la cruzada de Monterrey, donde habían tantos milagros que no se pudieron tomar todos, y donde fuera quedaron más o menos 4,000, 5,000 personas, y afuera se sanaban las personas y se recibían liberación. Y cuando nosotros salimos a la calle, que ya nos íbamos, las calles se bloquearon con la gente dando gloria a Dios por todos los milagros que estaban pasando fuera del estadio, fuera del lugar donde estábamos. Entonces va a haber evidencias muy fuertes en los ministerios. La gloria va a ir en aumento, porque eso está profetizado, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, Wow. que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Eso quiere decir que a medida que se acerque el día de perfección, que es el día de la venida del Señor, nuestra luz irá en aumento como la luz de la aurora. Wow. O sea que habrá una Tiene mayor sentido. dimensión Visión. de luz y una mayor efectividad en despejar las tinieblas. Hoy sucedió algo en estas 2 noches con Sergio Horno, con Andrés Corso y contigo. Esto fue un seminario satélite súper rápido de liderazgo, pero fue una visitación de Dios. Por tercera o cuarta vez se nos acabaron las sillas y los parqueos. Y no es normal estando tan afuera de la ciudad. La iglesia de nosotros queda en la entrada de la ciudad, ¿verdad? Es un sitio donde de día es muy agradable, pero de noche es algo oscuro, especialmente hasta ahora, por eso tenemos un transporte que traslada a la gente. Pero hemos visto manifestaciones gloriosas, visitaciones gloriosas. Y sí, Dios nos había dicho que venía un nuevo tiempo, pero no pensábamos que era ya. No pensábamos que era ya. Entonces, con María Paula vamos a orar al Señor, porque creo que algo grande va a suceder en estos días, algo grande. Hay un respaldo de Dios en lo que estás haciendo y en lo que Dios nos está mostrando también. Me salí del libreto, yo tengo unas preguntas que mi hijo me dijo, no te salgas del libreto porque ya usted sabe lo que pasó la última vez que Rudy y yo hablamos. Entonces, diversión en Dios. Sí, tenemos que Bendito cuidarnos. sea A mí la Dios. lengua esa me pica. Y la lengua me pica mucho, pero bueno, preguntan, ¿cómo has afrontado las consecuencias de la pospandemia en el ministerio? Y ahí se va a hablar de lo que tú hiciste versus lo que otros pastores dejaron de hacer. ¿Cómo afrontaste tú, segadores, Rudy Gracia, la pospandemia, las consecuencias? Mucha gente se dedicó a engrandecer a Goliat, tal y como lo habla el libro de Primera de Samuel. Nos habla de cómo algunos elogiaban y admiraban la grandeza de Goliat, lo hicieron mucho más grande de lo que David lo hizo. David nunca le llamó a Goliat gigante. Nunca, porque nosotros no incrementamos el poder del enemigo. Nosotros sabemos que el único gigante es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, una de las cosas que el Señor puso en mi corazón desde el primer momento en que comenzamos a confrontar este tiempo tan interesante fue a no tomar esto con la seriedad o con, no me refiero a las normativas, sino más bien a engrandecer o a sacar de proporción lo que estábamos viviendo, porque nuestro Dios es más grande que cualquier pandemia.
¿Cuántas pandemias no han pasado en la historia de la humanidad? Muchas, muchísimos más peligrosas, ¿verdad? Con un índice de mortandad mucho más grave que la que acabamos de pasar. Y nuestro Dios siguió siendo Dios. Y era lo que yo decía hace un momento mientras compartíamos la palabra. Existe una realidad y existe una verdad. Oh, es excelente. La realidad es que hay una pandemia, pero la verdad es que nuestro Dios sana, salva, liberta y levanta. Y nosotros no vivimos por la realidad, vivimos por la verdad de la palabra. Y esto tiene que quedar en el corazón de cada creyente. Nosotros no vivimos por las realidades que nos transmiten los 5 sentidos. La fe es el 6º sentido, ¿verdad? 5 sentidos te comunican con lo natural, pero un sentido te comunica con lo sobrenatural, que es la fe. Y nosotros caminamos por fe y no por vista. Caminamos por fe y no por lo que nuestros sentidos nos indican. Entonces es muy importante que en este tiempo nos dediquemos a caminar por lo que la palabra dice y no por lo que dice el noticiero, por lo que dicen la ciencia entre comillas o lo que dicen un sinnúmero de personas, que realmente se ha probado una y otra vez que lo que llamaron ciencia en un momento dejó de ser ciencia en el momento en que se confirmó que era simplemente una manipulación mediática. ¿Tú crees que la iglesia fue procesada en este momento? ¿Tú crees, estás convencido de que la iglesia tuvo que pasar, Dios lo permitió para ser procesado? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que antes de entrar a la tierra prometida siempre hay un desierto. Y la Biblia dice claramente que cuando Ezequiel vio venir la gloria de Dios, la vio venir en forma de tormenta. Y dice, y vi relámpagos, truenos, tormentas. Y cuando la tormenta pasó, entonces vinieron los ángeles, las ruedas, el fuego, la gloria de Dios. Y eso es lo que ha pasado en los últimos 2 años. Hemos atravesado por una tormenta que nos profetizó, por decir así, porque toda bendición tiene como antesala una tormenta. Esa tormenta nos profetizó que viene una visitación de la gloria de Dios. Y en ese proceso nosotros nos hemos preparado para esa visitación. ¿Tienes me salgo del guión, pero positivamente, ¿tienes alguna evidencia antepasada de que esto iba a suceder? Además de lo establecido en Mateo 24, que venían plagas, eso era razón más que suficiente. Pero lo que no pensamos que lo íbamos a vivir nosotros en este momento, ¿no? En eso me alineo a ti. Nosotros sabíamos que esto iba a suceder. Correcto. Sabíamos que una plataforma marxista global se iba a fraguar con el fin de preparar la manifestación del hijo de perdición. Que lo único que están deteniendo al hijo de perdición somos nosotros. Wow, eso es bueno que la gente lo sepa. Absolutamente. Él no puede manifestarse a menos que seamos quitados nosotros. No obstante, el sistema, la atmósfera político-social ya se está preparando a nivel mundial. Y nosotros siempre supimos que eso iba a tomar lugar. Lo que nunca nos imaginamos era que iba a venir como pretexto de otras cosas. ¿Verdad? Nunca nos imaginamos esto. O sea, literalmente estos últimos 2 años avanzaron la agenda escatológica final 25 años. Cosas que 3 años atrás nosotros decíamos, bueno, probablemente va a tardar un tiempo, en 2 años fueron realizadas. O sea que si estábamos cerca de la venida del Señor, ahora es cuando verdaderamente, como dice Pablo, la noche está avanzada y el día está despuntando. Esa era mi próxima pregunta, la respondiste. Una de las cosas que te quería también preguntar es... La gente vivió procesos de pérdidas, de duelos, de dolor. ¿Cómo nos debemos nosotros preparar, verdad? Hoy dijiste algo que me sorprendió, y hago un paréntesis, y es que el mundo trató de sacar la iglesia de su esencia, que es lo espiritual, y volvernos todos lógicos, metódicos, como en el plano natural. Así es. Explíquenle un poquito a la gente, porque yo creo que fue una revelación de Dios, que creo que uno entiende lo que tú me decías en el carro, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Así es.
Cuando el hombre pierde su fe en el poder de Dios, cuando el hombre pierde su espiritualidad por falta de comunión con Dios, lo lógico es que comencemos a buscar lo que teníamos en Dios, lo busquemos en el hombre. Okay. ¿Qué fue lo que pasó con David? Una vez David se establece como un gran rey, él comienza a confiar en sí mismo y quiere censar el ejército. En otras palabras, yo llegué a donde yo llegué por el número de soldados que tenía. Y le dice el general Joás, le dice, Señor, pero si el Señor te llevó a donde te llevó, no por fuerza de ejército. Entonces, lo que ha pasado, y es muy negativo para muchos, es que ha permitido que el enemigo los vuelva al plano natural. Hay muchos en la iglesia que ya no están buscando el poder de Dios, que no tienen comunión con Dios, que no están verdaderamente alineados a lo que el Espíritu Santo está haciendo. No obstante, hay otros que están floreciendo en una nueva relación con Dios. Lo importante es que aprendamos a entender cuál ha sido el propósito del enemigo, que es literalmente neutralizar el poder de la iglesia de Cristo en este tiempo. No podemos como iglesia de Cristo continuar en esta trayectoria hacia lo natural. Tenemos que darnos media vuelta y entender que mayor es el que esté en nosotros que el que anda en el mundo. Y volver a lo que verdaderamente nos hace diferente al mundo, que es lo sobrenatural, el Espíritu de Dios, lo que tenemos en nosotros como vasos de barro, porque seguimos siendo vasos de barro, de Dios. Eso es lo importante. Nosotros tenemos que volver a nuestros cuartos de guerras de oración. Tenemos que volver a la palabra, a la unción, a los milagros, a la fe. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Claro. Porque el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ni se atrevan a salir a predicar hasta que no venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Porque ni Jesús lo hizo. Jesús no predicó un solo mensaje en 30 años porque todavía no tenía el bautismo del Espíritu Santo en plenitud. Wow. Y cuando recibe el bautismo en 3 años, hizo más de lo que hizo en 30 años. Wow. Porque eso es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios puede hacer a través de nosotros en 10 minutos lo que nos tarda a nosotros una década. Wow. Hay muchas personas que comenzaron a pensar en la iglesia como una tienda a la que iban de vez en cuando, un restaurante el que visitaban esporádicamente, y se desconectaron realmente de la fuente que es Dios. Y yo creo que el diablo fue astuto. Por eso yo creo, a ciencia cierta, aunque todas las áreas de la sociedad sufrieron, fue un ataque contra la fe, un ataque contra la iglesia. Absolutamente. No estoy seguro de este dato, pero si no me equivoco, creo que pandemias mayores en los últimos 100 años ha habido como unas 38, si no me equivoco. Estamos hablando de la fiebre española, estamos hablando de la peste bubónica, estamos hablando de cosas que tienen un índice de mortandad gigantesco. Y en ninguna de ellas se le prohibió a la gente buscar de Dios en la iglesia. Las iglesias nunca cerraron en ninguna pandemia, solo en esta. Inclusive en todas las pandemias, universalmente hablando, decía Rick Warren, la iglesia fue la hospitalaria. La palabra hospital es un término bíblico, porque los enfermos salían de las ciudades a las casas pensando que la pandemia estaba en una ciudad y se refugiaban en las casas de los cristianos. Wow. Y ahí nacieron eran los únicos probablemente que aceptaban a alguna persona. Correctamente. Bueno, ¿qué es la fe? La fe es un escudo. Cuando nosotros cerramos las puertas y no estamos incrementando la fe del pueblo, estamos dejando el pueblo vulnerable y desprotegido. Y eso es exactamente lo que pasó en este tiempo. En ninguna otra parte de la historia de la humanidad se le prohibió a la gente. Mira, ni siquiera los extremistas socialistas y comunistas. Había una señora polaca en la protesta que están haciendo en este momento en Canadá, diciendo cuando los comunistas tomaron Polonia, no nos prohibieron ir a la iglesia. Por lo menos tú tenías el aliciente de tu fe y nos dejaban ir a la iglesia. Y hoy en día la tiranía que hay detrás de todo esto, supuestamente a favor de protegerte a ti,
ha prohibido que la gente busque de Dios y busque de Dios en la iglesia. No que para buscar de Dios necesitamos la iglesia, sí, pero la iglesia fue establecida por Dios para que las puertas del Hades no prevalecieran contra ella. Entonces, al neutralizar parte de la fe, con ello neutralizaron la iglesia. El problema que tenemos hoy en día es que hay sectores manipulativos que utilizan la ciencia como una herramienta de manipulación, valga la redundancia. Sí. Y la iglesia tiene que aprender a reconocer cuándo debe de someterse a ciertas cosas y cuándo no. Porque la Biblia dice que cuando fue ley que no se orara a Dios, Daniel dijo, lo siento, correcto, pero mi autoridad va por encima de las autoridades que están ahora mismo ordenando esto. Lo mismo pasó con Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos se rebelaron contra la ley medo-persa que decía que ellos tenían que adorar al ritmo de la música un Dios que no era su Dios. Entonces nosotros no podemos hoy en día sucumbir a la narrativa global que está literalmente entretejiendo una plataforma marxista global que será la plataforma del anticristo. Correcto. Son tiempos difíciles, yo creo que estamos a puertas del advenimiento de Cristo. Amén. Creo que el mundo está llegando a su fin y la iglesia va a estar gloriosa, pero las estadísticas dicen, y me las corroboras porque creo que tú me la informaste, si mi pastor me la dijo, el 30% de la iglesia cerraron. Ayer cuando Sergio Horn dijo eso en YouTube, me escribió una persona diciéndole, yo soy una de esas, mi pastor murió y se cerró la iglesia. ¿Y qué ha sucedido? Porque hay iglesias que cierran, porque hay un 40% de los pastores que no quieren más abrir iglesias o están pensando otra alternativa. ¿Qué está sucediendo, Aníbal? ¿Será que hay un remanente? ¿Será que estamos llegando al punto en que no todo el que me dice Señor, Señor llegará al reino de los cielos? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que está habiendo una depuración de la iglesia. Yo creo que viene literalmente, yo creo que algunos quedarán rezagados y los que quedan rezagados serán parte de esa iglesia. Y no estoy acusando a nadie, simplemente estoy hablando lo que veo por las profecías bíblicas. Serán parte de esa iglesia descrita en el libro de Revelación como la iglesia ramera, la que acepta toda una filosofía fuera de, de lo que es la palabra, del logos de la palabra de Dios. Y creo que está habiendo una depuración en este momento. Creo que lo que dice la Biblia cuando habla del great falling away, la separación, ¿verdad? De muchos que se irán, tal y como lo hicieron en el tiempo de Jesús, que dice que muchos se alejaron de él. Y él le pregunta a Pedro, y tú también te vas a decir, ¿a dónde voy si tú eres el único que tienes palabra de vida? Y así mismo va a acontecer en los postreros días, lo dice la Biblia, que muchos van a partir de la fe, van a abandonar la fe, y parte de ellos están siendo en este momento colocados en uno u otro lugar a través de toda esta situación que estamos viviendo. Cuando tú dijiste, ya me acuerdo perfectamente, dijiste hoy sobre las carreras de Jacob, que ángeles subían, bajaban, y ahí fue donde hablaste del lugar. En ese momento dijiste un principio fabuloso de la iglesia y animaste a la gente a congregarse. Quiero que lo discutamos, pero en ese momento fue que yo sentí respaldo del cielo, comencé a ver esos destellos de los ángeles, un respaldo celestial. La verdad, ese poder corporativo no podemos perderlo. Pero vamos a entender esto. Y hace un momento decíamos que tenemos que tener cuidado en lo que hablamos. Y estás correcto. ¿Por qué? Porque el Internet no lo controlamos nosotros. Y lo que el enemigo está haciendo es que está sacando la iglesia con un pretexto, la está metiendo en el Internet para tener control de lo que se dice, del lenguaje, la narrativa, lo que se dice. Eso es lo que está pasando. ¿Desde cuándo Dios nos llamó a meternos en un lugar donde el control lo tuviera el enemigo? El enemigo controla en las redes sociales y en el Internet lo que se dice, lo que no se dice, lo que se ve y lo que no se ve. Filtran todo. Y si la iglesia va a estar metida ahí, entonces va a estar bajo el control del enemigo. Que es como en los países totalitarios, que cierto segmento de la iglesia es controlado por los totalitarios. Claro, wow.
¿verdad? Entonces, hay que sacar otra vez la iglesia de allí. Nos sirvió como una herramienta, Claro, gloria a y Dios, sirve, que tuvimos sí. la herramienta de utilizarla en un momento dado, pero que no se nos olvide, esa no es nuestra arena. Nuestra arena no es virtual. Jesús dejó la gloria de su Padre y descendió físicamente para predicar y libertar a los cautivos. ¿Cómo me vas a decir tú a mí que nosotros nos vamos a meter ahora en un mundo virtual? Nosotros estamos aquí para llevar a cabo la asignación del Señor. Y estamos aquí por un propósito. Y sí, utilizamos las redes y nos metemos ahí, pero esa no es nuestra arena. Correcto. Dentro de muy poco tiempo no se podrá mencionar el nombre de Jesús en las redes sociales. Ah, ¿no? Espéralo, porque nos están llamando fascistas, porque nosotros no sucumbimos a la narrativa de ciertas cosas y no aceptamos ciertas facciones que la sociedad hoy quiere promover. Y acepta. ¿Verdad? Exacto. Entonces, dentro de poco tiempo, nuestro discurso será un discurso de odio, entre comillas, cuando en realidad es el discurso de amor más maravilloso que existe, porque amar no es aceptar tu pecado, amar es ayudarte a romper con ese pecado para que encuentres la luz de Dios. Correcto. Entonces, Wow. ¿cómo hoy en día la iglesia se va a sumir en un mundo donde no está siendo controlado por la iglesia misma? Claro. Eso es lo que el enemigo quiere. Hay que salir otra vez de lo virtual a lo presencial. O sea, la libertad de expresión se acabó, no existe. Absolutamente, a nivel global. Trátalo. Trata de decir ciertas cosas. Okay. Las redes sociales son el instrumento educativo para lo que será una coerción de la libertad de expresión a nivel global. Okay. ¿Por qué? ¿Qué es libertad de expresión? Yo digo lo que yo quiera, cuando yo quiera, de la manera que quiera. Ya eso no se puede. Ahora es, uy, no puedo decir esto, uy, no puedo decir pero aquello. ellos sí lo Hoy pueden lo dije, decir. me quitaron el video, me quitaron esto, me quitaron aquello. Entonces, ese entrenamiento a nivel global está, valga la redundancia, entrenando a la gente a no hablar las cosas que cree, sino unirse a la narrativa que es aceptable, que usualmente es la narrativa del temor y la narrativa del pecado y la narrativa infernal. Hay que aprovechar el púlpito que tenemos, el tiempito que tenemos en los púlpitos para predicar la verdad, ser inteligentes, como dice la palabra, astutos como serpientes y mansos como paloma, ¿no? Amén. Porque Amén. estamos viviendo tiempos desafiantes, retantes. Nos hemos tenido que acomodar a muchas cosas, pero creo que no nos podemos conformar. Absolutamente. Yo creo que no podemos, y es interesante que usas esa palabra, porque la palabra conformar quiere decir tomar la forma de lo que está. Nosotros no podemos tomar la forma Wow. de lo que está levantándose en contra de nosotros. Sí. No podemos conformarnos. Por eso dice, no os conforméis a este siglo. Nosotros no podemos tomar la forma. Nosotros somos literalmente algo levantado por Dios para contradecir el status quo. Así fue Jesús, así fueron sus discípulos, así es la iglesia de Cristo Jesús. Una última pregunta para cerrar. ¿Cómo hacemos con los jóvenes, la generación X, Y, Z, que están tan sumidas en las redes sociales y prácticamente la información que recibes es adulterada? Ya no hay valores, no hay principios. ¿Cómo, pastor, podemos nosotros competir con ese monstruo informativo? China comenzó a darse cuenta de que nunca iba a poder alcanzar una generación de jóvenes con su ideología marxista si continuaba permitiéndole a los jóvenes estar todo el tiempo en las redes sociales. Y literalmente la cultura china está teniendo una desintoxicación de las redes sociales. Hay hasta campos donde te desintoxican de ello. Nosotros no tenemos que competir con las redes sociales. Nosotros como cristianos tenemos que sacar a nuestros jóvenes de la adicción a las redes sociales. Wow. Se dice que el joven averaje abre sus redes sociales 75 a 80 veces al día. ¿Al día? Al día. ¿O al mes? No, al día, 75, 80 veces al día. Pregúntale si ellos estudian tanto o leen la palabra o oran. Literalmente nosotros tenemos que desintoxicar esta generación de la adicción a las redes sociales. ¿Saben qué es lo horrible de todo? Pueden estar en
en un lago en Ottawa, Canadá, y puede estar pasando un águila y ellos están metidos aquí. Porque todo esto es un entrenamiento para robarse toda una generación a un mundo virtual que pueda ser controlado. Eso es lo que Facebook está a punto de lanzar ahora, que es literalmente algo donde la gente se sumerja, se pierda y viva en un mundo virtual fuera de la realidad. Wow. Simplemente el enemigo lo está haciendo para llevarse y secuestrarse toda una generación con el fin de que ellos no logren ver la luz del evangelio. Wow. Y no logren caminar con el Señor. Dios nos ayude a ser inteligentes y sabios, amén, ¿verdad? Amén. No sé si hay preguntas ahí en Instagram, sé que es difícil leerla, pero mil gracias, Pastor, por estar con nosotros, mil gracias por este tiempo que nos ha regalado y ya nos están diciendo mi esposita que hace hambre, así que nos vamos a ir. Hemos estado... La jefa. Hace hambre. Lo que pasa es que esta conversación estuvo muy buena. Muy buena. Sí. Dios los bendiga a todos, por favor. Amén. Gracias por compartir este tiempo. A Pastor Rudy, un gran amigo para mí. Lo he dicho muchas veces, aunque Pastor Marco Barrientos se puso celoso, el mejor predicador que hay en este momento. Yo le dije a Marco Barrientos, tú eres el mejor salmista. Dejamos el mejor predicador de Rudy. Así que estamos muy, muy agradecidos por tu visita y bueno, que se repita, ¿no? Amén, siempre, siempre. Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias por estar atentos a nuestras redes sociales.